lo que se lee en la contratapa, del autor al lector, como dice la Feria del Libro. Entonces me acerqué hasta aquí, hasta Tras la Sierra, Villa Dolores, hasta esta Feria del Libro, con mucho gusto de estar acá en la provincia de Córdoba. Es una provincia con la que yo tengo un vínculo muy especial, que quiero mucho, y en especial esta zona de Córdoba, Tras la Sierra, donde tienen el privilegio de tener prácticamente el mejor clima de la Argentina y el mejor paisaje, no sé si no. Así que me acerqué hasta aquí para hacerles conocer un poco mi novela. Es mi primera novela, y también contarles cómo nació esta novela, ¿no? Porque no sé si acá alguno de los que está presente, los presentes, le gusta escribir, o siente que, o tiene un diario, o escribe un diario, o le gusta leer. En general, al que le gusta escribir, le gusta leer. Pero el oficio del escritor, o la escritora, del autor o la autora, es un oficio solitario. Es un oficio de imaginar mundos posibles, historias, darle forma, crearlas, escribirlas, corregirlas muchas veces y corregirlas mucho, hasta que uno siente que eso es lo que uno tenía en la cabeza que quería hacer. Entonces, esta novela nació en un laboratorio de lectura y escritura sobre libros infantiles y juveniles. Yo me sentí siempre mucho más identificada con la literatura juvenil, cosa que cuando yo era adolescente no estaba tan reglada en el mercado, no existían libros especialmente para los jóvenes como ahora. Pero me informé con autores, especialmente argentinos, con los que sentía que esas historias estaban escritas para mí, para que yo las pueda leer. Por ejemplo, empecé con los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y seguí con los cuentos de Historia de locura, amor y muerte, Bestiario de Cortázar, que trabaja el género fantástico, algo de Borges, que tiene buenos cuentos, algunos no muy largos tampoco, y después una poeta para mí maravillosa, que me abrió mucho el mundo, que fue Alejandra Pizarnik. Y crecí con esos libros, después fui acercándome a más autores. Empecé a leer libros traducidos al castellano. Al principio me gustaba leer solo autores argentinos, y ahora volví también mucho a leer autoras y autores argentinos para leer el idioma en directo. Aunque a veces hay muy buenas traducciones también. Entonces, estaba en un laboratorio de lectura y escritura. ¿Qué es eso, un laboratorio de lectura y escritura? Es un lugar donde la gente que le gusta leer y escribir se reúne a leer y a veces a escribir. Comentar los libros, empezar a entender un poco los distintos géneros que tiene la literatura. Por ejemplo, es un libro que está digamos, muy cerca del género policial. Es un policial, de hecho,
pero tiene rasgos muy poéticos. Y ahora les voy a contar por qué. Entonces ahí en este laboratorio, yo muy impactada por un caso de un adolescente que había caído en manos, no sé si ustedes seguro deben saber lo que es la trata de personas, muy impactada por este hecho. Escribí un cuento donde una chica de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, lejos de la ciudad, cae en manos de gente, de delincuentes que se dedican a la trata de personas. Ese cuento fue leído y fue impactante, entonces me dijeron, ¿por qué no seguís un poco más? ¿Por qué no seguís trabajando sobre el cuento, abriendo más líneas de escritura, incorporando más tensiones, incorporando otros personajes, abriendo la mirada hacia la gente del pueblo, hacia toda la gente de ese pueblo donde sucede esto? Y me interesó muchísimo hacer eso. Le dediqué en realidad 4 años, corregí bastante y hoy tengo la satisfacción de tener el trueque. Ustedes saben lo que es un trueque, cuando se cambia una cosa por otra y entre los que intercambian se ponen de acuerdo que el valor de una cosa por la otra que se cambia es equilibrado, es el mismo. ¿Qué sucede en el trueque? Hay un joven, Julián, que termina de secundaria, en el año 82 y no sale sorteado para ir al servicio militar, que en esa época era obligatorio. ¿Y qué pasó en el año 82? A Malvinas. No sale sorteado, no tiene que ir a la guerra de Malvinas y decide estudiar periodismo porque le gusta escribir y porque es un muchacho muy curioso. Uno de sus profesores, que se llama Adolfo Prieto, que fue un escritor argentino, profesor de historia de la literatura argentina, pero que en este libro no está tomado como personaje real, sino como ficticio. De hecho, yo le puse el loco Prieto porque quería que Julián tenga un jefe divertido. Entonces, después, buscando un poco, investigando en las revistas literarias de la Argentina de los años 60 y 70, digamos, antes de la era digital, me encontré con un Adolfo Prieto que existió y que era Entonces lo incorporé como jefe de redacción de una revista literaria. Y Julián entra a trabajar un poco como ayudante, lo que haga falta. Y empieza a escribir algunas cosas que le muestra a su jefe, y el jefe ya lo conoce porque fue su profesor. Entonces le ofrece un trueque. Le dice, mira, yo tengo una casa en el campo
es un muy buen lugar para escribir, y yo acá tengo que ocuparme de la revista. Hay otro personaje que se llama Morán, que se dedica a la crónica policial dentro de la revista, a cubrir, digamos, algunos hechos reales, no ficticios, y le ofrece su casa en el campo y le dice: mira, ahí están pasando cosas raras. A mí me gustaría que vayas a ver qué pasa por ahí y qué podés escribir, qué crónicas me podés mandar de ese lugar. ¿Saben lo que es una crónica? Sí, es la redacción de un hecho real. Julián viaja y ahí se encuentra con Ana, que es la protagonista de esta novela. Y ahora les voy a leer una parte de Ana para que la conozcan antes de lo que le sucede cuando está muy ilusionada con su cumpleaños de 15, que le quiere festejar su mamá. El capítulo se llama El vestido rojo. Soñé con un vestidito que volaba. Era muy gracioso. Mi vestido color durazno, con mangas cortas y cuello de encaje, al que mamá le había cosido una cinta de raso en la cintura. Mientras volaba, se empezó a descoser. La pollera se mantuvo girando unos minutos como un plato volador, mientras el resto del vestido se desarmaba y caía en picada. Ahí me desperté y salté de la cama. Busqué en mi caja de los recuerdos la fotografía del día en que cumplí los 5 años. Unos brazos me sostienen desde la cintura y me levantan en el aire. En la foto queda congelado el vuelo de mi vestido. Mucho más atrás, casi fuera de foco, está mamá. La busqué por toda la casa para contarle mi sueño. No estaba. Cuando entré en su cuarto, lo vi. Rojo, con breteles finos y pollera con volados. Me esperaba tendido sobre la cama de mamá. Era el vestido para mi fiesta de 15. Me lo probé. La imagen en el espejo me hizo olvidar la sensación extraña que me había dejado el sueño. Prendí la radio y bailé sola. Y ahora les voy a leer una partecita de Julián. Casi todos mis amigos ya habían encarado algo que marcaría el cruce hacia la vida adulta. La facultad, el noviazgo, un viaje o simplemente apostar a la independencia económica. En mi caso, yo no había podido descubrir el trazado de la constelación que en algún momento de mi vida cerraría una figura y tendría un nombre. Mi madre, pianista, y mi padre, bailarín de tango, se habían sumado a la aventura en una gira artística con la compañía Tango Argentino, un proyecto que empezaba a tener éxito en Francia. Quizás sin saberlo, influyeron en el espíritu que me llevó a explorar las noches de Cemento, el Paracultural, el Rojas, los recitales de Sumo, Papo y el Flaco Spinetta, que siempre estuvo ahí. Habíamos salido del oscurantismo de la dictadura militar. Era el momento de bailar, sacar afuera tanto silencio y tanto miedo. Y para eso, nada mejor que la música. Así empecé yo, Julián, me dijo mi jefe aquella vez mientras me invitaba a sentarme frente a él en su escritorio. Hay frases que te marcan. Eso fue lo que me pasó ese día cuando escuché las palabras del loco al abrir la puerta de la redacción de la revista.
Esa frase me tocó con la fuerza de un amor imposible, cuando el amor es algo inmenso y no te deja pensar en otra cosa. La frase tuvo un efecto en mí. Me imaginé en el futuro con una barba tupida, los dedos manchados de tinta y una mirada que estaba mucho más allá o mucho más adentro, pero nunca enfocada en quien tenía enfrente. Yo, el otro, el que ya tenía algún destino trazado por el azar o la suerte de estar justamente allí. Traté de ampliar el campo visual y de tener una visión panorámica. La luz amarillenta sobre los escritorios, un jarrón vacío y 3 tazas sucias apiladas. Traté de concentrarme en el olor a papel y tinta mezclado con el café y el cigarrillo. Imposible. La frase había caído como una moneda en el agua. Fue en ese momento en el que decidí que mi vida sería una hoja en blanco. Bueno, estos son los 2 personajes principales de esta historia. Son 2 adolescentes, uno ya entrando en la edad adulta y otra en plena adolescencia. ¿Dónde está Ana? Fue durante la 3ª noche de los carnavales cuando Ana desapareció. Al amanecer del 4.º día, Irupé comenzó a buscarla y a golpear puerta por puerta con desesperación. Nadie sabía nada. Mientras tanto, en la plaza, todavía se veían algunas siluetas moverse al compás de la música a todo volumen. Irupé entró en una vorágine de angustia incontenible. Garay llegó con ella hasta mi casa y me pidió que la acompañara al hospital. Mientras tanto, él se encargaría de averiguar entre la gente si alguien sabía algo. En el hospital nos informaron que no había registro de nadie que se hubiera presentado durante las últimas 24 horas. La enfermera que nos atendió quiso darle a Irupé un calmante, le dijo que probablemente su hija habría pasado la noche en la casa de alguna amiga y que quizás se le había hecho tarde y no quiso despertarla. Irupé se enfureció y comenzó a gritar que allí nadie entendía que su hija había desaparecido, que de ninguna manera Ana se habría ausentado esa noche sin avisar. Se presentó el médico de guardia. Señora, le recomiendo acercarse a la comisaría. Acá no tenemos más información. Irupé es la madre de Ana. Después de mucho tiempo de buscar a Ana y no encontrarla, escribe esta carta. Hija, inesperada ternura, desde que naciste supe que nuestro destino estaba escrito por otros, que nuestro futuro venía abriéndose paso por la historia como el de tantas otras. Estábamos en la tierra para darle un nuevo nombre a cada cosa, alimentándonos de este amor poderoso. Guardo tu calor en mi pecho, un dibujo hecho con lápices de colores, tu vestidito flotando en el aire de la tarde. Los árboles se confabularon para rescatarte, se elevaron hacia el cielo, cada cual con su verdor. La tierra escuchó el quejido del viento, el fuego que nos iluminó arderá todavía mucho más. Te espero tejiendo este silencio como una manta para que te abrigue. Sé que estás viva, mamá. Bueno, Ana se salva, se escapa. Pero hasta que logra eso, le pasan muchas cosas. Pero cuando puede salir, escribe esto en su diario. Soledad. Avancé
El silencio de la multitud flotaba en el aire. Me distraje con una bandada de pájaros que dibujaban formas en el cielo. Me zambullí en el silencio. Una marea sorda que avanzaba. Carteles. Algunas mujeres tomadas de los brazos me invitaron a unirme a ellas. Entre la gente me pareció ver la melena de Itatí. No puede ser, pensé. Alguien llevaba un cartel con una foto de una chica, María Soledad Morales. No me molestaba demorarme un poco entre la gente, a ver si por ahí encontraba a la chinita. En silencio, mientras avanzábamos, me di cuenta que seguramente Itatí estaba entre nosotras, aunque no la viera, que seguiríamos avanzando siempre, como una bandada de pájaros en el cielo. Libres, juntas y unidas. Y voy a terminar con un poema. Es un poema que escribe Ana en su diario y se llama La mariposa. En otra vida yo fui mariposa. Fui un insecto, pero tenía alas. Viví un solo día y luego fue el fuego. Ardí entre las llamas encendida de rabia. No supe qué hacer con el mar adentro, ahogada por la locura que me arrasaba. Ahora el deseo tiene un nombre: manos, boca, cuerpo, cara. Julián. La pasión enciende otro fuego. El mar adentro se derrama en lágrimas. La hora temida vuelve por momentos. Tu contacto me calma. Puedo entregarme a lo que una vez fue mi cuerpo. Una mariposa para que me miraras. No supe qué hacer con la vergüenza y el miedo. No sabe una mariposa de la mano que la atrapa. En la oscuridad se paraliza, se asfixia toda belleza, se le quiebran las alas. En otra vida fui mariposa, hasta que abriste tu mano y pude salir volando. Bueno, no sé qué les parece hasta acá, si les gustó esto. ¿Sí? Bueno, hay unos personajes, hay un personaje que salva a Ana también, pero por cuestiones de las maniobras delictivas cae preso y escribe desde la cárcel. Me gustaría leerles, por último, algo de Garay, que es este personaje. Disculpen, ¿eh? Amigo, creo que estoy en peligro. El tiempo es una máquina perfecta. Si voy hacia atrás tomando carrera, hasta podría caminar por las paredes. Una vez pude ver a un muchacho hacer eso. Estaba entrenando una rutina de payaso. Caminaba hacia atrás con la vista fija en el muro, tomaba carrera, avanzaba y como loco subía corriendo por la pared. No paró hasta llegar hasta el techo. ¿Qué hubiera pasado si daba toda la vuelta corriendo hasta volver al piso? Me imagino al tipo cayendo en picada o simplemente parado sobre el techo suspendido cabeza abajo. Después de todo, era un payaso. Creo que estoy haciendo lo mismo. Tomo carrera hacia atrás,
pero en lugar de subir por la pared me la llevo por delante. Ayer entró uno nuevo. En vez de hablar, parece que ladra. Se sentó frente a mí en el comedor. Con su voz de perro y su sonrisa de payaso loco dijo: "Saludos de Herrera". Ahí fue que entendí cómo funciona la rutina del payaso. Cuando va hacia atrás y toma carrera, no mide la distancia hacia adelante, mide la distancia hacia arriba, como para llegar al techo y evitar el choque. Yo no pude hacer lo mismo. Me choqué con esa mirada amenazante como si fuera una pared. El tipo se levantó y se fue. Seguramente tendré que empezar a relacionarme más acá adentro. Espero tu próxima visita, Evaristo Garay. Garay es un personaje clave en esta novela. Y es un hombre que pone su cuerpo para salvar a Ana y para evitar que Ana tenga que pasar por la situación de declarar en la comisaría, cae preso. En fin, es una trama bastante dura, realista, está enmarcada en una época de la historia argentina. No sé qué edad tienen ustedes. 18, 19, claro. Esto sucede sí, sucede después, en realidad después, claro, después del juicio a las juntas. Sí, sí, es el comienzo de la democracia. Pero fueron años también duros, digamos. Había mucho... Sí, claro. Primero empieza a escribir crónicas sobre el pueblo, sobre la vida del pueblo, hasta que llega a contactarse con la familia de Ana, que es una familia funcional y en un aspecto disfuncional. Es decir, ahí ya entramos en la trama de los personajes, ¿no? Pero sí, entonces se hace amigo de Ana. Y la amistad de ellos es muy, muy pura. Y es lo que arma el telón de fondo para lo que viene después. ¿Alguien quiere hacerme una pregunta? Ya hablé mucho yo. Sí. Sí, muchas gracias. La novela, el cuento empezaba con la desaparición de Ana, digamos, ¿no? ¿Cómo? Claro. Los personajes no tenían tanta consistencia, digamos, consistencia en el sentido de que uno lee la novela y entiende cada personaje, de dónde viene, cómo es, por qué es tal como es, qué relación tiene con los otros. En el cuento empezaba con la búsqueda de la madre y con todo lo que se desentrañaba sobre las personas que vivían en ese pueblo hasta que Ana volvía a aparecer. Fundamentalmente lo que yo trabajé partiendo de ahí en el libro es toda la
la transformación de Ana desde que es una chica joven, con ilusiones, quizás no grandes ilusiones, pequeñas ilusiones, pero ilusiones al fin, con amigas que invita a su cumpleaños de 15, hasta que pasa por una experiencia demoledora, y quienes la acompañan, quienes la siguen, quienes la buscan, todo el costo que eso tiene para la gente que vive en ese pueblo. Y después le agregué una segunda parte que es Ana en Buenos Aires. Es decir, una vez que Ana logra escaparse, para no sentirse amenazada por la gente impune que todavía está impune en el pueblo, ella se va con su mamá a Buenos Aires y termina la secundaria. Y eso es algo que apareció al hacer la novela. Es decir, que abrí mucho las líneas de narrativas, ¿no? En el cuento era casi un cuento sobre un hecho puntual. Cómo rescataban a Ana, eso no se los voy a contar, eso sí lo tienen que leer. Cómo rescatan a Ana y ahí terminaba el cuento. No estaba esa segunda parte de Ana en Buenos Aires. Sí, sigue todo un trabajo. Bueno, y muchos sí les leo una parte más, ¿no? Así por lo menos. Sí, sigue. Déjeme buscar porque la tengo aquí. No te escucho. Sí, escriban un montón y lean un montón. Es decir, sí, está bien, está bueno, sí. Bueno, en primer lugar, hacerse un espacio, tener su propia libreta, sus cositas, sus lapiceras, sus lápices preferidos, su cuaderno, en fin, su computadora. Y no tenerle miedo a la imaginación. Es decir, no partir de lo imposible. Me acuerdo ahora que hay un escritor argentino al que yo admiro mucho, ya no está vivo, se llama Ricardo Piglia. Un gran escritor argentino, que pueden encontrar las clases de él en YouTube, que él dice, los escritores, no sé si podemos llegar a hacer lo que queremos hacer, pero sí podemos elegir lo que no queremos hacer. Esa frase me pareció muy importante. Ahora, escribir es lanzarse a imaginar, a probar, a hilar ideas, historias, personajes, leer a otros,
quizás compartir con otros, llevar un diario personal. Y después hay algunas cuestiones que sí son inherentes a la narrativa. Por ejemplo, describir, saber describir una situación, un paisaje, algo que uno ve por la ventana, a veces como si uno estuviera espiando la vida de los otros. También hay lo que se llaman las consignas de escritura creativa. Es decir, a partir de un trabajo en un taller de escritura, se lee, se dan consignas. Por ejemplo, a partir de una frase, de una palabra, la palabra mar. Escribir todo lo que se te ocurre sobre la palabra mar. Qué sé yo, puede ser desde un encuentro amoroso hasta alguien que se ahoga, hasta una sirena que emerge del mar y eso arma un mundo fantástico. Es decir, que darte libertad para escribir, imaginar mundos posibles, me parece que es la primera consigna. Y después están los temas que a cada uno le importan. Y no hay temas menores o temas mayores. Cualquier tema es bueno si uno quiere ejercitarse en la escritura. ¿Te respondí? Más o menos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Me gusta más que me pregunten que... Bueno, el libro está acá. Yo traje algunos libros. Y si no, yo les voy a dejar la web de la editorial, lo pueden pedir a la editorial, ¿sí? La editorial lo distribuye. Está en algunas librerías por ahora en Buenos Aires y una en Ciudad de Córdoba. Yo traje algunos ejemplares acá. Si alguien quiere adquirir uno, se lo lleva firmado. El precio del libro es 16.000 pesos. Me pueden hacer la transferencia por Mercado Pago o como puedan. Me gustaría también dejar uno en la biblioteca para que esté al alcance de todos. Así que bueno, una vez que nos despedimos, si quieren les dejo, es decir, hay libros acá conmigo que pueden adquirir. Y si no, les dejo en la web de la editorial, es eneroeditorial.com. eneroeditorial.com, todo seguido. Ahí pueden pedirlo de la editorial, llega hasta el interior del país. Y si no, ya les digo, me lo pueden comprar a mí. Traje algunos por las dudas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, decime. ¿Cómo se siente o qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? ¿Yo cómo me siento? Sí, bueno, esto es particular de cada uno. Yo les voy a decir cómo me siento yo. Yo puedo estar viajando en el colectivo, no sé, en el subte, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, es decir, puedo estar viajando, ver algo que me impacta y tener una idea que se empieza a
fermentar en mi cabeza. ¿Saben lo que es que algo fermente? ¿Sí? Empieza a crecer, ¿sí? Esa idea tiene que estar un rato en mi cabeza, no sale tan rápido al papel. Yo la pienso, la miro, la veo. Es como si la trabajara dentro de mi cabeza, ¿sí? Hasta que siento que tiene palabras, que esa idea, que es una idea, que son muchas cosas mezcladas, imágenes, sonidos, a veces temperaturas, a veces sensaciones de la piel, todo eso empieza a formar un mundo de palabras, ¿sí? Entonces yo esas palabras las empiezo a escribir. Ese es un proceso que puede resultar frustrante, porque es muy buena tu pregunta, porque hay una distancia muy grande entre lo que hay en mi cabeza y lo que puedo bajar al papel. Ese es un proceso para el que hay que tener paciencia, pero lo que amamos escribir, lo disfrutamos. Es decir, pongo la primera frase, sigo, tacho, vuelvo a leer, vuelvo a escribir, lo dejo porque ya me cansé de tanto cambiar de lugar, buscar, lo dejo. Al día siguiente vuelvo, abro la computadora otra vez, lo vuelvo a leer. Sigo, enganché, sigo, 2, 3 páginas. Me quedo contenta, paro, lo dejo. Al día siguiente lo vuelvo a leer. ¿Sí? Corrijo. Estoy contenta. Hasta ahora va bien. Necesito sacar más. Entonces, por ahí aparece un personaje secundario que empieza a tomar protagonismo. Entonces desarrollo eso. Empiezo a cruzar a los personajes, a entender cómo se mueven, cómo se relacionan, qué les pasa con el mundo que los rodea. Bueno, y así. Es muy diferente una novela que un cuento. Cortázar decía, no sé si me voy a acordar bien la frase, pero era en relación al boxeo. Él decía que el cuento gana por nocaut y la novela gana por rounds. ¿Se entiende? Es decir, que la novela gana no en la extensión, sino en el desarrollo. En cambio, el cuento gana por nocaut. Es decir, que empezás una historia y ahí tenés que cerrarla de alguna manera compacta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, sí, hay un tema ahí que es, lo voy a leer para que tenga más sentido. ¿Cómo? Sí, la relación es la siguiente, y la voy a leer directo para que, sí, porque me parece importante. Y es justo el capítulo que se llama El trueque, que fue casi lo primero que escribí. Perdón.
propongo un trueque, me dijo el loco Prieto una tarde en que me hizo entrar a su oficina de la redacción. Te presto por un tiempo una casa que heredé en el campo. ¿Para qué? Prendió un cigarrillo y agregó, necesitamos material sobre lo que está pasando en ese pueblo. Se me ocurre que si te presto la casa por un tiempo, podés seguir escribiendo desde allá. ¿Y eso dónde es? Está a unos 8 kilómetros de Mercedes, un pueblo cerca de una estación de tren. Gente trabajadora, escuelas rurales. Te voy a conectar con un amigo, el viejo Ballesteros. Tiene una de las mejores bibliotecas del lugar. Loco, es por lo mío con Sandra. Ella todavía te quiere, me lo dijo. Creo que lo nuestro fue por despecho, para darte celos. Sandra Martínez era la fotógrafa de la redacción. Mi lindo Julián, no te vayas a creer el ombligo del mundo, dijo mientras aplastaba lo que quedaba del cigarrillo. La morocha viaja a Madrid la semana que viene. Yo quise preguntar sobre ese asunto, pero me pareció que no correspondía. Tenemos algunas sospechas de que en ese pueblo están pasando cosas sobre las que sería bueno escribir, agregó el loco. En ese momento se acercó Morán, un abogado penalista que trabajaba en la redacción y se dedicaba a la crónica policial. Parecía que cortaba el aire con un cuchillo cuando caminaba. Se sentó frente al escritorio del loco y lo que dijo me dejó casi petrificado en el lugar. ¿Y a vos? ¿Dónde te parece que fue a parar toda la mano desocupada que hacía el trabajo sucio durante la dictadura? Todavía hay mucha gilada de poca monta que sabe quién, dónde y cuánto y cuándo, como para andar suelta después de un año del juicio a la Junta Militar. El ambiente se volvió tenso. Fue la primera vez que observé a Morán sin prejuicios, marcado por la vida suburbana, con un lenguaje directo, lo había dicho todo. Algo de razón tiene Morán, dijo el loco. Morán había colaborado con la Fiscalía para encontrar testimonios valiosos en el juicio de las juntas. La verdad puede ser difícil de soportar, Julián. En cambio, desmantelar una mentira puede ser un gran trabajo, contestó Morán. Cuando terminé de hablar, se levantó y me dejó solo con el loco que parecía esperar una respuesta. ¿Y por qué no van ustedes entonces?, me animé a preguntar. Morán se reparte entre los tribunales y la redacción, y yo ando como loco buscando auspiciantes para cubrir los gastos. No puedo irme justo ahora, vos tenés todo el tiempo del mundo. En ese momento acepté el trueque que me ofreció el loco, solamente con la esperanza de mantener por un tiempo más la moneda en el aire. En algún sentido estaba confiando en mí. Al día siguiente me comuniqué con mis padres, que ya estaban en París con la compañía, para contarles las novedades. Me fui a la estación 11 con un bolso, mi máquina de escribir y las palabras de Morán todavía resonando en mi cabeza. Había encontrado un propósito para seguir escribiendo. Subí al tren y me dormí enseguida. Bueno, creo que aquí hay un poco como una muestra, un botón de muestra de los personajes del libro, de lo que trata. La verdad que estoy muy agradecida. Es la primera vez que tengo un público tan joven. Y es la primera vez que cuando presento el libro deschavo que Ana se salva. Pero la verdad que me parece que no tenía sentido dejarlos con esa sensación de angustia. Hay momentos en el libro que son... Ustedes vieron, el lenguaje es un lenguaje... por momentos es un lenguaje coloquial. Cuando los personajes hablan, por ejemplo, en relación a lo que vos me preguntabas sobre escribir,
Cuando los personajes hablan, el lenguaje es muy coloquial, pero loco, ¿por qué no van ustedes? ¿No? En cambio, cuando Julián describe, por ejemplo, un atardecer en el campo, quizás se detiene más en las palabras, ¿sí? Y hay una mezcla también entre la tensión y la distensión, el lenguaje poético y el lenguaje coloquial. La novela permite eso. Yo ya le encontré el gustito a la novela, ¿no? La novela permite eso, sí. El cuento es como más condensado y directo hacia un final posible. Pero bueno, para que entiendan esas ventanas que se abren al escribir y los distintos lenguajes que pueden converger en un libro. El narrativo coloquial, el narrativo poético, el narrativo descriptivo, en fin. La novela permite eso. Eso se llama un poco el tono. El tono y la voz narrativa. En esta novela lo que tiene en particular, y con esto sí termino, es que son varias voces narrativas. Es decir, no es siempre Julián el narrador. Hay partes donde la narradora es la madre de Ana, hay partes en donde la narradora es Ana, y a través de las cartas que escribe Garay, es Garay, y bueno, y después Herrera, que es este personaje siniestro, también tiene sus diálogos y sus... le seguiría leyendo, pero creo que no es necesario. Entienden lo que significan las distintas voces narrativas y los colores o el tono que cada voz puede llegar a tener dentro de una historia. Bueno, estoy muy agradecida que hayan venido. Si alguien se queda con alguna otra pregunta o con ganas de adquirir el libro, me encuentran. No tienen que subir al escenario, yo voy a bajar. Y me voy a quedar por acá. Y se pueden acercar. Muchísimas gracias por haber estado acá. Estoy sumamente agradecida con la Feria del Libro y en particular con ustedes. Fue una experiencia apasionante poder responder sus preguntas. Espero verlos pronto.